Un cordial saludo, apreciados participantes de la Unidad Curricular Mecánica de Fluidos 2, donde trataremos el tema de la hidráulica de los canales. Mi nombre es Alegro Soto, para aquellos que no me conocen. Voy a ser su instructor en esta unidad curricular y vamos a dar inicio a lo que es la primera clase de esta unidad número 1. Flujo en canales abiertos. Un canal abierto es un sistema que se encuentra en contacto con la atmósfera. También se encuentra en medios naturales tales como ríos, arroyos o caños, quebradas, y en medios artificiales creados por el hombre tales como cunetas, alcantarillas, vertederos, torrenteras. Del lado derecho podemos ver las imágenes, el caso de ríos, el caso de los arroyos o caños, las quebradas, las cunetas hechas artificialmente por el hombre, como en este caso, las alcantarillas y los vertederos o torrenteras, como aparecen. Estos dispositivos son muy comunes en lo que es los proyectos viales por lo general. También se puede definir como conducto por donde circula un fluido mediante una fuerza de gravedad ejercida sobre la masa del líquido o fluido. La velocidad en la superficie va a ser cero, y si existe un flujo secundario, entonces la velocidad mayor se da en el centro. Esto es por sus condiciones de no deslizamiento. Los canales son conductos abiertos, cerrados. El fluido circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión. La superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. El agua fluye impulsada por la presión atmosférica y su propio peso. Tenemos acá en esta figura unos ejemplos de un conducto abierto, un canal abierto y un canal cerrado, o conducto cerrado, donde circula el fluido y está en contacto con la atmósfera. Es decir, para que sea un canal, debe estar la superficie del fluido en contacto con la atmósfera. Si esto no está en contacto con la atmósfera, deja de ser un canal y se convierte en una tubería, que el fluido trabaja a presión. Clasificación de los canales. De acuerdo con su origen, canales naturales incluyen todos los cursos de agua que existen de manera natural en la Tierra, los cuales varían en tamaño desde pequeños arroyos en zonas de montaña, quebradas, ríos grandes y pequeños, arroyos, lagos y lagunas. Las corrientes subterráneas que transportan agua con una superficie libre también son consideradas como canales abiertos o naturales. La sección transversal de un canal natural es generalmente de forma muy irregular y variable durante su recorrido, lo mismo que su alineación, las características y asperezas de los lechos. Tenemos aquí un ejemplo, unas figuras de cómo es el comportamiento de una sección transversal. Se observa la superficie, el contorno donde está ubicado el fluido. Aquí está la superficie del fluido. Y aquí tenemos otras vistas aéreas de canales naturales, en el caso de ríos, en el caso de canales que son utilizados para sistemas de riego. Los canales artificiales son aquellos construidos mediante el esfuerzo de la mano del hombre, tales como canales de riego, navegación, control de inundaciones, canales de centrales hidroeléctricas, alcantarillado pluvial, sanitario, canales de desborde, canales de madera, cunetas a lo largo de carreteras, cunetas de drenaje agrícola, canales de modelos construidos en el laboratorio. Los canales artificiales usualmente se diseñan con formas geométricas regulares, prismáticos. Un canal construido con una sección transversal invariable y una pendiente de fondo constante se conoce como canal prismático. El término sección del canal se refiere a la sección transversal tomado en forma perpendicular a la dirección del flujo. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que son los canales prismáticos: un canal rectangular, un canal semicircular, y tenemos la sección transversal de ese tipo de canales. Aquí tenemos otro tipo de canales de tipo prismático, ¿sí? De un rectangular trapezoidal, y este que es combinado, o sea, es compuesto, tiene varias formas. Tenemos también el canal semicircular, el circular y el de herradura. Este es otro ejemplo de un tipo de canal, ¿sí? Donde se está construyendo el canal de tipo trapezoidal. Se observa que tiene revestimiento de concreto reforzado con acero.
y el cual sirve para desahogar grandes cantidades de flujo de agua. Sección trapezoidal tenemos que se usan en canales de tierra debido a que proveen las pendientes necesarias para estabilizar los taludes. En este caso vemos acá la inclinación que tienen esos canales. Son de uso muy común. También tenemos la sección rectangular debido a que el rectángulo tiene lados verticales. Por lo general se utiliza para canales construidos con materiales estables, acueductos de madera, para canales excavados en roca y para canales revestidos. El canal de sección triangular también se usa mucho en la construcción de canales de tierra y en carreteras. El canal de sección parabólica también es usado en algunas zonas agrícolas para el transporte de fluidos para riego por lo general. Secciones cerradas también tenemos el canal circular, la sección parabólica. Las secciones cerradas también tenemos la sección rectangular. Y aquí hay un ejemplo de un canal artificial, donde es realizado para cuestiones de riego de pastizales o también para transportar agua para abrevaderos, es decir, para el consumo de los animales que se utilizan en las fincas o haciendas. Elementos geométricos de los canales. Los elementos geométricos son propiedades de una sección de canal que pueden ser definidos por completo por la geometría de la sección, la profundidad del flujo. Estos elementos son muy importantes y se utilizan con amplitud en el cálculo de flujo para secciones de canales regulares y simples. Los elementos geométricos pueden expresarse matemáticamente en términos de la profundidad del flujo y de otras dimensiones de la sección. La forma más común de la sección transversal de un canal es la trapezoidal. Geométrico de un canal trapezoidal. Tirante de agua a profundidad del flujo es igual, Y igual a D, D de profundidad del inglés depth. Esa es la distancia que hay desde el fondo del canal hasta la superficie libre del agua. Anchura o espejo de agua es desde esta posición hasta esta posición y es la superficie libre del agua. Es decir, se le dice espejo de agua porque si nos acercamos a la orilla de un río o de un lago o de una quebrada y está en la superficie tranquila, nos podemos reflejar en ella, actúa como un espejo. Su longitud se mide en metros. El talud. El talud es la inclinación que tiene la pendiente o inclinación que tiene los laterales del canal. Se lo denomina con la letra M y es la relación de la posición vertical sobre la posición horizontal. M es igual a, digamos, a la relación entre X, que es esta distancia, sobre el valor D, y depende del tipo de material en que se construye el canal. Coeficiente de rugosidad N, depende del tipo de material que se aloja el canal. Vamos a verlo más adelante en la tabla 2. La pendiente S es la pendiente longitudinal de la rasante del canal. El área hidráulica A es la superficie ocupada por el agua en una sección transversal normal cualquiera, se expresa en metros cuadrados. El perímetro mojado P es la longitud de la línea de contorno del área mojada entre el agua y las paredes del canal expresado en metros. El radio hidráulico es el coeficiente del área hidráulica y el perímetro mojado expresado en metros y es igual a la relación del área sobre el perímetro. Borde libre es la distancia que hay desde la superficie libre del agua hasta la corona del borde, se expresa en metros. Gasto o caudal es el volumen de agua que pasa en la sección transversal del canal en la unidad de tiempo y se expresa en metros cúbicos por segundo. Velocidad media es la velocidad con la que el agua fluye en el canal expresado en metros por segundo. Aquí en esta gráfica vamos a tener una relación de las diferentes secciones transversales que puede presentar un canal. Vamos a tener el área, cuáles son las fórmulas que se utilizan. Ejemplo, un canal rectangular, el área es B por Y. El perímetro mojado, que es toda esta relación, es B, el ancho B más 2
veces la altura, el grado hidráulico, que es la relación entre área sobre perímetro, y el espejo de agua, que es el ancho de la superficie libre. ¿Okay? Y aquí tenemos para cada uno de los casos en los que actúa o funciona un canal. Aquí tenemos una tabla de diferentes tipos de materiales en el diseño de canales. Ejemplo, la roca ligeramente alterada tiene un talud de 0,25 a 1. Esa es la recomendación, es decir, la inclinación que debe tener el ángulo θ que forma este talud, 75 grados aproximadamente. En el caso del concreto, la relación puede ser 1 a 1, es decir, un talud de 1 vertical, 1 horizontal, o 1,25 a 1, es decir, 1 vertical a 1,25 horizontal. El ángulo puede variar entre 45 y 38 grados. En el caso de los valores de rugosidad de Manning, tenemos para diferentes materiales la roca, un valor mínimo de 0,035, un valor máximo de 0,050 y un valor normal, que es un promedio, 0,040. Es decir, nosotros por lo general vamos a trabajar con los valores normales, con estos valores. Aquí tenemos diferentes figuras donde tenemos un canal revestido de concreto, un canal trapezoidal, otro canal de tipo trapezoidal, un canal rectangular, un canal rectangular. Y aquí tenemos un canal de tipo circular. Comparación entre flujo en tuberías y canales abiertos. El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto, flujo en tuberías. Estas dos clases de flujo son similares en muchos aspectos, pero se diferencian en dos aspectos importantes. Si comparamos canal abierto con tubería, tenemos que en el canal abierto el flujo en canal abierto debe tener una superficie libre, mientras que en la tubería no la tiene. En este caso el conducto trabaja completamente a presión. En el canal una superficie libre está sometida a la presión atmosférica. En el caso de la tubería, al estar confinado en un conducto cerrado, no está sometido a la presión atmosférica de manera directa, sino a la presión hidráulica. El caso de la tubería se aplica el principio de continuidad, se aplica también el principio de Bernoulli, se aplica el principio de conservación de la energía y de cantidad de movimiento del fluido. Queda para que ustedes indaguen qué propiedades tiene el canal similares a la tubería. Tenemos aquí el flujo en tuberías, hay un caudal de entrada y un caudal de salida, es decir, se aplica el principio de continuidad. El caudal que entra debe ser igual al caudal que sale por la misma sección. En el caso de, si vemos en la entrada, tenemos la energía de posición, la energía de presión y la energía cinética. Eso está en la entrada, en la sección 1. En la sección 2 también tenemos energía de posición, energía de presión y energía cinética. Aquí en esta zona, en línea punteada, tenemos el gradiente hidráulico, es decir, la altura que se alcanza por la presión del fluido. Y en este punto tenemos la energía en 1 debe ser igual a la energía en 2. Esta línea de energía es constante. ¿Qué significa eso? Que si no hay pérdidas de energía, esta altura tiene que ser igual a esta altura, pero eso no ocurre en la realidad. En la realidad siempre van a haber pérdidas, sobre todo en tuberías y también en canales hidráulicos. Entonces hay una pérdida que la vamos a llamar H sub F. Es decir, que la energía en 1 debe ser igual a la energía en 2 más las pérdidas. En el caso de canales hidráulicos tenemos el mismo comportamiento, tenemos la energía de posición, energía de altura, energía cinética. Igual en la salida, energía de posición, energía de altura o de presión y la energía cinética más las pérdidas. El caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale, es decir, se cumplen todos los principios que se aplican en sistemas de tuberías. Aquí tenemos una comparación entre ambos flujos, que es lo mismo que hemos visto ya, pero ya lo vemos las dos imágenes para que ustedes puedan visualizar cómo se tratan o cómo se relacionan estos principios de energía. El nivel de referencia es un punto base, es decir, nosotros siempre vamos a tener un nivel de referencia, así lo hacemos también en tuberías. Tenemos la energía de posición
la energía de presión y la energía de velocidad, es decir, la energía cinética. Esa sumatoria de energías me da la energía total. Aquí tenemos la superficie libre, la línea de energía real, y aquí tenemos el fondo del canal. Características principales del flujo uniforme. El flujo es uniforme si los parámetros profundidad, velocidad y área no cambian con respecto al espacio, es decir, en cualquier sección del canal los elementos del flujo permanecen constantes. La profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal en la sección del canal son constantes. Es decir, esta altura, esta profundidad, la velocidad y el caudal son constantes. La línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal son paralelos, es decir, esta línea es paralela a esta línea que está aquí. Es decir, sus pendientes son todas iguales. Es decir, la pendiente del fondo más la pendiente del líquido más la pendiente de la línea de energía son iguales. Son paralelas. Se considera que el flujo uniforme es solo permanente. En corrientes naturales, aún el flujo uniforme permanente es raro, debido a que en ríos y corrientes en estado natural casi nunca se experimenta una condición estricta de flujo. El flujo uniforme no permanente prácticamente no existe. Para la práctica en general, a menudo se supone una condición de flujo uniforme para el cálculo de flujo en corrientes naturales. El flujo uniforme no puede ocurrir en velocidades muy altas, ya que atrapa aire y se vuelve muy inestable. Ejemplo, determine el radio hidráulico de la sección rectangular de la figura dada si el ancho B es 2 metros y la altura 4 metros. Entonces, vamos a darle solución a este problema. Para ello el área es base por altura, la base que es 4 metros por la altura que es 2 metros, el área me daría 8 metros. El perímetro va a ser igual a la base más 2 veces la altura, este lado más este lado. Es decir, les recuerdo que el perímetro es solamente la superficie que está en contacto con el fluido. No pueden tomar la superficie libre como perímetro. Entonces, en este caso sería el ancho que es 4 metros, más 2 por 2 me da 4. Sería 8 más 2, el perímetro sería igual a 10 metros. Entonces, el radio hidráulico sería el área sobre el perímetro, 8 sobre 10, que sería igual a 0,80 metros. Determina el radio hidráulico de la sección triangular de la figura dada si el espejo de agua es igual a 2 metros y la altura 4 metros. Para solución, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. 2 metros por 4 dividido entre 2, eso me da 2 metros cuadrados. El perímetro es esta longitud más esta longitud, es decir, raíz cuadrada de y al cuadrado más t medio, porque partimos esto por la mitad, t medio elevado al cuadrado, 4 al cuadrado más 2 sobre 2 al cuadrado, y entonces el resultado sería el perímetro. El radio hidráulico sería 4 metros cuadrados, que es el área, dividido entre la raíz de 17, que es este resultado, sería 16 más 1 al cuadrado, sería 17. Y sería el valor que nos daría el radio hidráulico. Queda para ustedes que calculen estos valores y verifiquen esos resultados. Ejemplo, determina el radio hidráulico de la sección trapezoidal de la figura dada si el ancho es 2 metros y la pendiente de los taludes es 1 a 2, es decir, 1 vertical, 2 horizontal, con una altura de 4 metros. Es decir, la altura total desde el fondo del canal hasta la superficie libre vale 4 metros. Entonces, solución. Para ello vamos a hallar este valor de x. Entonces, como son triángulos semejantes, decimos, la altura y es a 1 en vertical, como la posición x es a 2 en horizontal. Entonces, despejando x de esta ecuación, de esta relación de triángulos semejantes, x igual a 2 por y. Es decir, x igual a 2 por 4 igual a 8 metros. Es decir, este valor vale 8 metros. Entonces, la longitud de este tramo va a ser igual a 4 al cuadrado, que es y, más 8 al cuadrado. Y eso me da 8, no, la raíz cuadrada de eso me da 8,94 aplicando Pitágoras. Cálculo del perímetro. El perímetro sería este lado, L1, más este ancho B, más este lado L2. Entonces, perímetro sería igual a B más 2 veces
y por la raíz de 1 más m cuadrado. Y es igual a b más 2 por l. 2 más 2 por 8,94, 19,89 metros. Cálculo del área. El área es el área de un trapecio. Igual a b por y más my cuadrado. ¿Quién es b? Es el ancho del canal, y es la altura, m es el talud que tiene ese canal, es decir, la relación de 1 a 2, que es 2. Sustituyendo valores me da 40 metros cuadrados el área. Y el perímetro, o el radio hidráulico, va a ser igual al área sobre el perímetro. 40, que es el área, dividido entre el perímetro, que es 19,89, y eso me da 2,01 metros. Determine el área del perímetro, espejo de agua y radio hidráulico de la sección tipo túnel en la figura dada, si el ancho B es igual a 1 metro. Solución. Dividimos la sección del canal de la siguiente forma. Vamos a tener dos secciones. La sección 1 es un rectángulo, la sección 2 es una parte del círculo. Entonces el área quedará definida por el área total, es el área 1 más el área 2. Área del rectángulo más área del círculo. Área del rectángulo es igual a 1 por 0,50, la base por la altura, y eso me da 0,50 metros cuadrados. El perímetro del rectángulo es 1 más 2 por 0,50, es decir, el ancho más 2 veces esta altura, eso me da 2 metros. El área del círculo, que la vamos a llamar, le vamos a enumerar 2, sería el área de la porción del círculo menos el área del medio círculo. Área de la porción del círculo, empleando la tabla 1, tenemos que y está con el diámetro, que es 0,70, que es la altura, está con el diámetro, que es 1, y eso me da 0,70. El área sobre el diámetro al cuadrado igual es 0,587 metros cuadrados. Para este valor y sobre phi me da área sobre phi cuadrado 0,587 metros cuadrados. Despejando el área tenemos que el área es 0,587 metros cuadrados por 1, que es el diámetro al cuadrado, 0,587 metros cuadrados. ¿De dónde salen estos valores? De la tabla 2, que me dice que la relación altura sobre diámetro 0,70, área sobre el diámetro al cuadrado 0,587, y de aquí, de esta sección, puedo despejar el área que estoy buscando. Entonces, esta es la tabla A1, donde encontramos los valores que andamos buscando. Aquí tenemos las diferentes relaciones: altura sobre el diámetro, área sobre el diámetro cuadrado, perímetro sobre el diámetro, radio hidráulico sobre el diámetro. Es una tabla muy útil para resolver problemas de canales circulares. Determinación del perímetro. De la tabla 1 se tiene que perímetro sobre diámetro es igual a 1,982 metros. Despejando el perímetro tenemos que el perímetro es igual a 1,982 metros multiplicado por 1, que es el diámetro. Y tenemos que el perímetro entonces sería 1,982 metros. Área del medio círculo. Área igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 8, pi por 1 al cuadrado entre 8, 0,393 metros cuadrados. Perímetro del medio círculo es pi por el diámetro entre 2, 1,571 metros. Área total del círculo, 0,587 metros cuadrados menos 0,39, que es la porción, y eso me da 0,194 metros cuadrados. Entonces el perímetro total del círculo sería 1,982 menos 1,571, 0,41 metros. Área total del túnel, 0,50 más 0,194, 0,694 metros cuadrados. Perímetro total del túnel, 2 más 0,41, que es el valor que nos dio acá, 2,41 metros. Radio hidráulico del túnel sería el área total, 0,694, que es este valor, de entre este perímetro total. Y eso me da 0,288 metros. Estos cálculos fueron hechos con la tabla, pero también se pueden hacer manualmente o numéricamente. Cálculo del espejo de agua del túnel. Aplicando la fórmula se tiene que el espejo de agua igual a 2 veces la raíz de la altura por el diámetro menos la altura. Sustituyendo valores, me queda que el espejo de agua es 0,917
Ejercicio. Determine el radio hidráulico de la sección circular de la figura dada si el diámetro es 1,52 metros y altura 0,76 metros. Estos ejercicios es para que ustedes los hagan en casa. ¿Sí? Este otro ejercicio determina el radio hidráulico de la sección circular de la figura dada si el diámetro es 1,52 metros y la altura 0,60. Determinar el radio hidráulico de la sección mixta de la figura dada si se da esta figura. Es decir, aquí tenemos un talud de 1 a 2, aquí tenemos un talud de 1 a 1,5, aquí hay un medio círculo y tiene la figura. Hay que ir descomponiendo y sumando valores, ¿sí? Para poder obtener las características que tiene este canal mixto. Determinar el área, perímetro, radio hidráulico y el espejo de agua de la sección cuadrada de una alcantarilla de la figura dada. Entonces tenemos esta figura, si es una alcantarilla, tiene de lado 1 metro, la altura del fondo hasta el nivel del fluido es 1,2 metros. Determinar estos valores, esto es la raíz de 2. Entonces ustedes, es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces ustedes pueden determinar cuál es el valor que tiene el área, el perímetro y el radio hidráulico. Clasificación de flujo en canales. Vamos a ver ahora cómo se clasifica el tipo de flujo que vamos a tener en los diferentes canales, ¿sí? Y sobre todo tomar en cuenta lo que es la energía específica. Clasificación de flujo en canales. El flujo en canales abiertos puede clasificarse en muchos tipos y describirse de varias maneras. La siguiente clasificación se hace de acuerdo con el cambio de los parámetros profundidad, velocidad, área, etc. de flujo con respecto al tiempo y al espacio. La clasificación de flujo en canales abiertos se resume en la siguiente manera. Flujo permanente, es decir, aquí vemos una cuestión de flujo permanente, que puede ser flujo uniforme o puede ser flujo variado. Si ustedes observan acá, aquí el flujo es permanente, ¿sí? Es uniforme porque la superficie permanece constante y es paralela al fondo del canal, mientras que aquí hay una caída, una velocidad, un aumento de velocidad muy rápido y aquí se produce un flujo rápidamente variado. Luego aquí se produce como un resalto hidráulico y luego vuelve a una condición donde es estable y se produce lo que se llama el flujo gradualmente variado. El flujo variado puede ser gradualmente variado o rápidamente variado. Flujo no permanente. El flujo uniforme no permanente es muy raro. Solo se puede demostrar a veces en laboratorio, pero en la vida real es difícil encontrar este flujo no permanente. El flujo variado no permanente. Flujo gradualmente variado no permanente y flujo rápidamente variado no permanente. Esas son las clasificaciones en las que vamos a encontrar el flujo en canales. Flujo permanente. El flujo es permanente si los parámetros tirante, velocidad, área, etc. no cambian con respecto al tiempo. Es decir, en una sección del canal en todos los tiempos los elementos de flujo permanecen constantes. Matemáticamente se puede expresar como que la derivada del área con respecto al tiempo es igual a 0, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0 y la derivada de la altura con respecto al tiempo es igual a 0. El flujo permanente lo podemos observar aquí en esta figura. Si observamos acá en esta sección superior, vemos que el espejo de agua se ve muy calmado, ¿sí? Se mantienen todos los parámetros, por lo tanto el área no cambia con respecto al tiempo, la velocidad no cambia tampoco con respecto al tiempo y la altura tampoco cambia con respecto al tiempo. Pero si vemos más hacia abajo, vemos como todos esos parámetros van cambiando rápidamente en función del tiempo. Entonces ya en esta sección deja de ser flujo uniforme permanente. Flujo no permanente. Si los parámetros cambian con respecto al tiempo, el flujo se llama no permanente, es decir, la derivada del área con respecto al tiempo es diferente de 0, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es diferente de 0 y la derivada de la altura con respecto al tiempo es diferente de 0. En la mayor parte de los problemas de canales abiertos es necesario estudiar el comportamiento de flujo solo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, si el cambio en la condición de flujo con respecto al tiempo es importante, el flujo debe tratarse como no permanente. Flujo uniforme.
Esta clasificación obedece a la utilización del espacio como variable. El flujo es uniforme si los parámetros tirante, velocidad, área, etc. no cambian con respecto al espacio. Es decir, en cualquier sección del canal los elementos del flujo permanecen constantes. Matemáticamente se puede expresar como la derivada del área con respecto al espacio es igual a cero, la derivada de la velocidad con respecto al espacio es igual a cero y la derivada de la altura con respecto al espacio o la longitud es igual a cero, etc. Flujo variado. Si los parámetros varían de una sección a otra, el flujo se llama no uniforme o variado, es decir, la derivada de la altura con respecto al espacio o la longitud es diferente de cero, la derivada de la velocidad con respecto al espacio es diferente de cero y la derivada del área con respecto al espacio es diferente de cero. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente, según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. Flujo uniforme permanente, la profundidad del flujo no cambia durante el intervalo de tiempo bajo consideración. Es el tipo de flujo fundamental que se considera en la hidráulica de canales abiertos. Es decir, si observamos esta figura, vemos que el nivel del flujo permanece constante, es decir, la profundidad. Flujo uniforme no permanente. El establecimiento de un flujo uniforme no permanente requeriría de que la superficie del agua fluctúe de un tiempo a otro, pero permaneciendo paralela al fondo del canal. Como esta es una condición prácticamente imposible, el flujo uniforme no permanente es poco frecuente. ¿Qué sucede con el flujo uniforme no permanente? Supongamos que tenemos un canal y este es el nivel de flujo normal. Él en cualquier instante del tiempo puede o bajar a esta posición, pero totalmente, es decir, que la superficie del flujo cambia totalmente desde esta posición a esta posición, o sube desde esta posición a esta posición, es decir, cambia pero instantáneamente toda la masa o volumen del fluido. Flujo rápidamente variado. El flujo es rápidamente variado si la profundidad del agua cambia de manera abrupta en distancias comparativamente cortas, como es el caso del resalto hidráulico. Es decir, si tenemos acá un ejemplo de una oleada, vemos cómo ella va a cambiar en un instante de tiempo desde esta posición a esta posición. Eso lo podemos observar en las playas del mar o en las orillas de los ríos, cuando vemos que vienen las olas. Entonces vienen con una condición y ellas crecen muy rápidamente y luego se desvanecen. Flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado es aquel en el cual los parámetros cambian en forma gradual a lo largo del canal, como es el caso de una curva de remanso. ¿Qué significa esto? Si vemos una onda, vemos cómo ella viene creciendo muy suavemente y luego cae. Lo podemos apreciar cuando estamos en la orilla del mar o a la orilla de un río, vemos como las olas crecen pero muy suavemente y luego descienden a una velocidad muy diferente a la que ocurre con el flujo rápidamente variado. El flujo gradualmente variado puede ser acelerado o retardado. El primero se presenta cuando los tirantes en la dirección del escurrimiento van disminuyendo. Es decir, si observamos acá el tipo de flujo, vemos como esta es la línea de energía, pero el tirante del agua o de la superficie del fluido va decreciendo. Entonces eso es flujo gradualmente acelerado. Cuando la superficie del fluido va creciendo gradualmente, se llama gradualmente retardado. Y aquí estamos en la posición de remanso, es decir, la superficie del fluido permanece constante, es decir, ni crece ni disminuye, sino se mantiene de forma constante. Generalmente eso ocurre a la orilla de la represa o de las compuertas o en un estanque o en una laguna, un lago. En resumen, podemos concluir lo siguiente. El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto, flujo en tubería. Estas dos clases de flujos son similares en muchos aspectos, pero estos se difieren en lo siguiente. El flujo en canal abierto debe tener una superficie libre. El flujo en tubería no la tiene. La composición de la superficie libre puede cambiar con el tiempo y con el espacio. La profundidad del flujo, el caudal, las pendientes de fondo del canal y la superficie libre son interdependientes.
Aquí hay otra serie de recomendaciones que nos sirven para que ustedes las lean, de la diferencia entre tuberías y canales hidráulicos. Vamos a este tema que es de energía específica, donde vamos a empezar ya a tratar los componentes que nos generan las fuerzas que actúan sobre los diferentes elementos y provocan su movimiento en un canal. Principio de energía. La energía total de cualquier línea de corriente que pasa a través de una sección se define como la suma de las energías de posición, presión y velocidad o cinética. Expresada de la siguiente manera: la energía total va a ser igual a la energía de posición o potencial más la energía de presión más la energía de velocidad o cinética. Lo podemos ver en esta figura, si nuestro nivel de referencia, la energía total desde este punto de referencia hasta el punto de la sección que estamos estudiando. Va a estar compuesta por la energía de posición, la energía de presión y la energía cinética. Aquí tenemos la superficie del fondo del canal, la superficie libre y la superficie de la línea de energía real. Entonces, bueno, aquí tenemos otra visión, la pendiente del fondo del canal, la línea piezométrica y la línea de energía. Cada línea de corriente que pasa a través de una sección de canal tiene una altura de velocidad diferente debido a la distribución no uniforme de velocidades en flujos reales. Solo en un flujo paralelo ideal con distribución uniforme de velocidades, la altura de velocidad puede ser idéntica para todos los puntos de la sección transversal. Por eso es que vemos que en la sección 1 hay una energía cinética y en la sección 2 tenemos otro tipo de energía cinética. Y por supuesto, si hay pérdida, vamos a tener la pérdida del tramo desde la sección 1 hasta la sección 2. En el caso de flujo gradualmente variado, sin embargo, para propósitos prácticos puede suponerse que las alturas de velocidades para todos los puntos de la sección del canal son iguales, y con el fin de tener en cuenta la distribución uniforme de velocidades puede utilizarse el coeficiente de energía para corregir este efecto. Luego la energía total en la sección es, la energía total va a ser igual a la energía de posición más la altura o altura de presión por el coseno del ángulo θ más la energía cinética. Esta fórmula de 1 por el coseno de θ se debe a la inclinación que tiene el fondo del canal. Sin embargo, para efectos prácticos, nosotros suponemos por lo general que ese ángulo θ es muy pequeño y lo hacemos igual a 0. Entonces me queda que la energía total va a ser igual a la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética. Entonces aquí está explicado cada uno de los elementos que componen esa fórmula. La pendiente de la superficie libre del agua se representa por SW y la pendiente del fondo del canal por SU0, que es igual al seno de θ. En el flujo uniforme, la pendiente de la línea de energía va a ser igual a la pendiente del fondo del canal, igual a la pendiente de la superficie libre del agua, igual al seno del ángulo θ o el ángulo φ. De acuerdo con el principio de conservación de energía, la altura de energía total en la sección 1 localizada aguas arriba debe ser igual a la altura de la energía total en la sección 2. Es decir, la energía en 1 debe ser igual a la energía en 2. Si hay pérdidas, debemos añadirle este valor. Entonces, fíjense que acá estamos colocando el coseno de θ. ¿Por qué? Porque esta es la inclinación que tiene el tanto. Si queremos hallar el valor real de la energía en esas posiciones, debemos multiplicar la altura o la energía de presión por el coseno del ángulo θ. Como repito, esos ángulos son muy pequeños, por lo general hacemos que este valor sea igual a 1. Entonces la fórmula me queda transformada de esta manera. Cuando la pérdida es igual a 0, la ecuación se transforma, es decir, este elemento lo hacemos igual a 0, la ecuación de la energía se transforma de esta manera. Cuando la energía por unidad de peso es masa por kilogramos sobre kilogramos, se expresa en unidades de longitud. Entonces los elementos metros por kilogramos con kilogramos se cancelan y todo me queda expresado en metros. La altura de posición está en metros, la altura en metros, la energía cinética queda expresada en metros. Siendo Z más Y la altura piezométrica, ¿sí? Esto sería Z más Y es lo que me da la altura piezométrica. Si la energía total se expresa por unidad de peso, se obtiene la forma más conocida de la ecuación de Bernoulli. Es decir,
energía de posición más presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre la veces la gravedad es igual a una constante. Esto lo vieron ustedes en mecánica de fluidos 1. Entonces, vamos a tener la energía en 1 debe ser igual a la energía en 2. Para que eso sea igual, Z1 más Y1 más B1 al cuadrado sobre B tiene que igualar a Z2 más Y2 más B2 al cuadrado sobre... Fíjense, aquí hay un coeficiente que se llama alfa y ese coeficiente se denomina coeficiente de Coriolis. ¿Por qué? Porque la gravedad afecta el fluido, entonces ese factor corrige los efectos de la gravedad. Entonces ese valor tiene variaciones, que varía entre 0,90, 1, 1,20. Nosotros por lo general vamos a utilizar el valor de coeficiente Coriolis 1 para efectos prácticos. Energía específica. La energía específica se define como la cantidad de energía por unidad de peso, es decir, por kilogramo de agua que fluye a través de la sección del canal medida con respecto al fondo del canal. La energía específica es igual a la altura más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La energía específica representa en definitiva la suma del tirante y la carga de velocidad. Como está referida al fondo del canal, va a cambiar cada vez que este ascienda o descienda en concordancia. La energía específica depende del tirante. La ecuación 2.10 puede también expresarse en función del gasto, es decir, el caudal y del área. Es decir, si sustituimos que la velocidad es igual al caudal sobre el área en la fórmula de la energía, me quedaría expresada de esta manera. Curva de energía específica. Energía específica a gasto constante. Discusión de la curva de energía y altura. La ecuación de la energía específica a gasto constante puede ser graficada colocando en el eje de axis los valores de la energía específica y en el eje de las ordenadas los del tirante Y, tal como se ve en la figura siguiente. Es decir, vamos a colocar acá Y y la energía. Entonces, como eso, en la medida que la energía varía en función de la altura, es una línea recta, aproximadamente este ángulo es 45 grados. Entonces, él me va a formar esta línea. Cuando grafico la altura en función de la energía cinética, es decir, en función de la velocidad, vemos que en la medida que la altura crece, vamos a tener esta posición de la energía, es decir, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y la energía, en función en la medida que la altura decrece, la relación B al cuadrado sobre 2 veces gravedad tiende a ser asintótica a este valor. Cuando unimos esta gráfica y esta gráfica, en esta figura, ¿sí?, vamos a observar que el flujo, esta línea, trata de adaptarse, o sea, ser asintótica a este punto. Vemos cómo va recorriendo la línea, es decir, pasa de esta posición a esta posición. Entonces, ¿qué sucede acá? Que esta curva me va a representar a mí varios valores. Este punto de cambio de esta línea me indica acá que aquí hay un valor crítico. Es decir, aquí se está ocurriendo lo que se denomina flujo crítico. Por debajo de él está el flujo subcrítico y por encima el flujo supercrítico. ¿Qué significa flujo crítico y flujo supercrítico? El flujo crítico ocurre cuando el Y crítico es igual al Y normal. Es decir, la altura que tiene el canal para ese entonces es igual, la del Y normal va a ser igual a la Y crítica. Cuando el flujo es supercrítico, el Y crítico es mayor que el Y normal. ¿Sí? Y cuando el flujo es subcrítico, el Y normal es mayor que el Y crítico. Entonces, podemos diferenciar eso. Esto también va a tener que ver más adelante, lo vamos a ver con el número de flujo. El número de flujo es un parámetro muy similar al número de Reynolds que nos permite determinar en qué tipo de flujo estamos. Si es turbulento, si es laminar o si es mixto. Entonces vamos a ver acá más adelante esos valores. Y entonces esta gráfica pues nos permite ver a grosso modo cómo es el comportamiento de un fluido
en la medida que el caudal es constante. Ojo, si el ancho del canal cambia, el caudal ya no es el mismo. Entonces habría que hacer otra curva distinta para ese tramo del canal. Es decir, vamos a tener un caudal en una sección y otro caudal en otra sección. Acuérdense que el caudal es igual a la velocidad por el área. Si el área me cambia, esta sección, esta forma me cambia. Aquí están los parámetros que se utilizan, la forma como se llega a realizar los gráficos. ¿Sí? Y aquí vamos a tener un formato para el cálculo de energía específica, es decir, vamos a tener en esta columna la altura, en esta columna el área, la velocidad, la energía cinética y la energía total o la energía específica. Entonces, podemos ver que si nosotros graficamos esos valores en base a la altura, ¿sí? En base al caudal, vamos a obtener la curva de la línea de energía. Observen acá que en esta posición del Y crítico me dice que todo punto que caiga en esta zona, ese flujo no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque no tiene energía para poder circular. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el flujo pueda circular, esta energía que está acá tiene que ser superior a la energía crítica. Es decir, tiene que pasar de este punto hacia arriba. Si no pasa de aquí para arriba, es decir, ocurre en este punto, en este extremo, el flujo lamentablemente no puede ocurrir. No tiene fuerza, no tiene energía para ese movimiento. ¿Okay? Eso es lo que vamos a denominar el punto crítico. Energía específica mínima. Se llama energía específica mínima la que puede tener la lámina de agua para ser capaz de transportar el caudal que dio origen a la curva, si la energía es constante. Es decir, que la energía es igual a la altura más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el al cuadrado, o igual a la altura más el caudal unitario al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por y al cuadrado. Entonces, la derivada de la energía con respecto a y es igual a 1 menos q cuadrado sobre g por y al cubo. Es decir, lo vamos a hacer igual a esta ecuación. Es decir, la derivada de y es 1 y este parámetro y cuadrado lo pasamos a y a la menos 2. Al derivar me queda y a la menos 3. ¿Sí? Ese 2 pasa para acá, se cancela con este y me queda 1 menos q cuadrado sobre g por y al cubo igual a 0. De ahí podemos despejar, o también lo podemos expresar en función del caudal total. La derivada de la energía con respecto a la altura va a ser igual a 1 menos q cuadrado sobre g por al cubo por la derivada del área con respecto a y y lo igualamos a 0. Sabiendo que la derivada del área con respecto a y es igual al espejo de agua, entonces q cuadrado sobre g por al cubo por t es igual a 1. Despejando me queda que q cuadrado sobre g es igual al cubo sobre t. Y esta es la fórmula para determinar la altura crítica, ¿sí?, de un canal hidráulico. Esta es la fórmula general. O vamos a denominar la expresión general. Cuando el canal es rectangular, ojo, repito, cuando el canal es rectangular podemos utilizar el caudal unitario, el cual resulta dividir el caudal total entre el ancho del canal, pero solo para canales rectangulares. Entonces el y va a ser igual al y crítico igual a la raíz cúbica de q cuadrado sobre g, despejando de esta forma. Entonces, si despejamos el caudal va a ser igual a la raíz cuadrada de g por y crítico al cubo. Fíjense que aquí ya entra y crítico directamente. ¿Por qué? Porque este caudal unitario sirve solo para determinar el caudal del y crítico solo en canales rectangulares. Entonces la energía mínima va a ser igual al y crítico, vamos a trabajar con valores críticos, y crítico más q cuadrado, el caudal es el mismo, sobre 2g por y crítico al cuadrado, y eso es igual a 3 medios del y crítico. Es decir, que la energía mínima en un canal rectangular es 3 medios del y crítico.
El Y crítico, si quiero despejar de acá, es 2/3 de la energía mínima. Gráfica de energía específica adimensionales. Podemos nosotros con estas fórmulas, si dividimos todo entre el Y crítico, podemos crear un gráfico adimensional, es decir, Y sobre Y crítico y la energía sobre el Y crítico. Y me daría un gráfico adimensional que me puede servir para cualquier canal. Es decir, como es adimensional, no tiene dimensiones, yo lo puedo utilizar para determinar los valores de altura o de energía de un canal cualquiera. Flujo crítico, subcrítico y supercrítico. El estado crítico del flujo ha sido definido como la condición para la cual el número de flujo es igual a la unidad. Una definición más común es que este es el estado de flujo para el cual la energía específica es mínima para un caudal determinado. Un criterio teórico para el flujo crítico puede desarrollarse a partir de la siguiente función o definición. Como la velocidad es igual al caudal entre el área, la ecuación de la energía es altura más velocidad al cuadrado sobre veces la gravedad, la cual es la ecuación para la energía específica en un canal. Por lo tanto, puede escribirse como la energía es igual a la altura más el caudal total al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Al derivar con respecto a y al notar que el caudal es constante, me queda que la derivada de la energía con respecto a y es igual a 1 menos q cuadrado sobre g por al cubo por el diferencial de área sobre el diferencial de y es igual a 1 menos v cuadrado sobre velocidad al cuadrado sobre gravedad por el área, por el diferencial de área sobre el diferencial de y. Sabiendo que el diferencial de área es el espejo de agua por el diferencial de y, me queda que la derivada de la energía con respecto a la altura es igual a 1 menos velocidad al cuadrado por el espejo de agua sobre g, la gravedad por el área. Y eso lo podemos igualar a el valor 0. 1 menos velocidad al cuadrado sobre gravedad por y es igual a 0, despejando y dividiendo entre 2 se tiene que velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a y medios. Este es el criterio para flujo crítico, el cual establece que en el estado crítico del flujo la altura de velocidad es igual a la mitad de la profundidad hidráulica. La anterior ecuación también se puede escribir como 1 igual a velocidad sobre raíz de g por y, lo que indica que el número de flujo es igual a 1. Esta es la definición del flujo crítico. Si el anterior criterio va a utilizarse en cualquier problema, debe satisfacerse las siguientes condiciones: flujo paralelo gradualmente variado y canal con pendiente baja. Es decir, para que esto funcione, debe cumplirse esto. El criterio para un estado crítico de flujo es la base para el cálculo del flujo crítico. El flujo crítico se puede considerar en forma práctica de acuerdo a los siguientes aspectos. Al reducir la sección, si se genera una sobreelevación del fondo del canal, utilizando los dos criterios anteriores. O sea, es decir, nosotros podemos reducir la sección o generando una sobreelevación podemos generar un flujo crítico. El gasto crítico o caudal crítico, el gasto máximo para una energía específica determinada o el gasto que se producirá con la energía específica mínima. Ese es lo que se denomina el gasto crítico. El tirante crítico es el tirante hidráulico que existe cuando el gasto es el máximo para una energía específica determinada. La velocidad crítica es la velocidad media cuando el gasto es crítico. La pendiente crítica es el valor particular de la pendiente del fondo del canal para la cual este conduce un gasto o caudal en régimen uniforme y con energía específica mínima, o sea, que en todas las acciones se tiene el tirante crítico. Flujo subcrítico ocurre cuando la altura es mayor que la altura crítica o el número de flujo es menor que 1. Son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son mayores que los críticos, las velocidades menores que las críticas y los números de flujo menores que 1. Es un régimen lento, tranquilo, fluvial, adecuado para canales principales o de navegación. Flujo supercrítico, cuando la altura es menor que el Y crítico y el número de flujo es mayor que 1. Son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son menores que los críticos, las velocidades mayores que las críticas y los números de flujo mayores que 1. Es un régimen rápido, torrencial, pero perfectamente estable. Puede usarse en canales revestidos.
Flujo supercrítico rápido. Si la altura es menor que el Y crítico, o el número de flujo mayor que 1, o la velocidad mayor que la velocidad crítica, o la pendiente mayor que la pendiente crítica, estamos en la presencia de un flujo supercrítico o rápido. En un flujo supercrítico, toda singularidad causa efectos hacia aguas abajo. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco en la parte superior de un canal, o en un extremo superior de un canal, coloco un obstáculo, él me va a generar efectos en aguas abajo de ese canal. Flujo crítico. Si la altura es igual a la altura crítica, o el número de flujo es igual a 1, o la velocidad es igual a la velocidad crítica, o la pendiente del fondo del canal es igual a la pendiente crítica, estamos en la presencia de un flujo crítico. Flujo subcrítico. Si la altura es mayor que la altura crítica, o el número de flujo menor que 1, o la velocidad menor que la velocidad crítica, o la pendiente es menor que la pendiente crítica, en un flujo subcrítico toda singularidad causa efectos hacia aguas arriba. ¿Qué significa esto? Que si coloco un obstáculo en el canal, en la parte de aguas abajo, él me va a generar efectos hacia aguas arriba. La curva de energía específica ya la hemos tratado y vemos como si graficamos la altura en función de la energía, podemos obtener esta curva. Es decir, esta curva me va a indicar que la energía es igual a Y más B cuadrado sobre G. ¿De dónde sale esto? Desde este punto hasta este punto es Y, y desde este punto hasta este punto es B cuadrado sobre 2G. Como la Y cambia, por lo tanto la energía, la velocidad también cambia, y por eso es que se da este valor. Este punto es el punto crítico. Entonces, en este punto crítico, la energía crítica es igual a Y crítico más el Y crítico sobre 2 igual a 3 medios de Y crítico. Cuando pasamos hacia la zona de flujo subcrítico, el Y es menor que el Y crítico y el número de flujo es mayor que 1. Entonces, fíjense que aquí las alturas son menores. Esto representa la distancia de aquí a aquí, es la altura, y la distancia de aquí hasta aquí es la velocidad al cuadrado sobre las veces la gravedad. Ejemplo. En la figura se muestra la transición entre dos canales rectangulares de 4 y 3 metros de ancho respectivamente. La profundidad de aproximación a la transición es de 3 metros y el caudal de 40 metros cúbicos por segundo. Calcúlese las profundidades en las secciones B y D indicadas. ¿Cuáles serán las alturas en A, B y D si se elimina el escalón de 0,60 metros? Tomar coeficiente Coriolis igual a 1. ¿Cuál será el ancho mínimo en D para que no se produzca remanso? Entonces vamos a ver como esta figura, aquí tenemos en planta, el canal tiene un ancho de 4 metros en esta sección, en secciones A y B. A partir de la sección D tiene un ancho de 3 metros. El canal es rectangular en la entrada y sigue siendo rectangular en la salida. Si vemos el perfil, vemos que en esta zona de transición hay una inclinación, es decir, hay un salto de 0,60 metros, hay una pendiente inclinada, y entonces entre las secciones A y B va a haber un tipo de flujo que es uniforme. Luego él va a descender ligeramente para encontrar la posición en el punto D. Y para ello vamos a ver qué alturas tenemos. Entonces el ejemplo nos dice que el canal tiene una altura de 3 metros en la entrada. Es decir, en la posición A el canal tiene una altura del flujo de 3 metros. Y en base a eso vamos nosotros a determinar los parámetros de la altura de la línea de energía. Solución. La solución A dice cálculo de la energía específica. La energía específica en A es igual a la altura en A más la velocidad al cuadrado sobre las veces de la gravedad. La altura en A es un dato, es 3 metros. La velocidad me dice que es el caudal entre el área. El caudal me lo están dando, que es 40 metros cúbicos por segundo. Y el área me dicen que en la entrada es 4 metros por 3, es decir, 4 metros de ancho por 3 de altura. Efectuando la operación, tengo que la energía en A va a ser igual a 3,57 metros. Es decir, la energía total de este punto hasta este punto vale 3,57 metros. Trazamos una línea horizontal, suponiendo que no hay pérdidas, ¿sí? Entonces, esta línea de energía debe llegar a este punto. Energía específica mínima de las secciones B y D.
El caudal en B, o caudal unitario, es el caudal total entre el ancho del canal. Como es un canal rectangular, podemos determinar el caudal unitario. Ojo, si el canal no es rectangular, yo no puedo determinar este valor. Entonces, para ello utilizaría la otra fórmula. Entonces, el caudal en B es igual a 40 metros cúbicos por segundo dividido entre 4, y eso me da 10 metros cúbicos por segundo por metro, o 10 metros cuadrados por segundo. Ese es el caudal unitario en el punto B, que es igual al caudal unitario en el punto A. ¿Por qué? Porque el ancho del canal es uniforme. Entonces, el Y crítico en B va a ser igual a la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Efectuando operaciones, eso me da 2,17 metros. Esa es la altura crítica en el punto B. La energía mínima entonces en el punto B va a ser igual a 3 medios del Y crítico. 3 medios por 2,17, eso me da 3,26 metros. 3,25, 3,26 metros. Es decir, la energía mínima en B debe ser esta altura. La dibujamos punteada, ¿okay? Y la pasamos uniforme porque estamos suponiendo que no hay pérdidas. Ojo, cuando yo trazo esa línea de energía acá, como es constante, la energía en el punto D también tiene que alcanzar este valor. Se tiene que llegar a este punto, desde este punto hasta este punto. El caudal en D es igual al caudal total entre el ancho del canal. Ya aquí el ancho me cambia, aquí el ancho es 3 metros. 40 entre 3, eso me da 13,33 metros cúbicos por segundo por metro, o metro cuadrado por segundo. Entonces, el Y crítico en D va a ser igual a la raíz cúbica de ese caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Y eso me da 2,63 metros. Entonces la energía mínima ahí sería igual a 3 medios de 2,63, y eso me da 3,94 o 3,93 metros. Es decir, fíjense que cambia este valor, 3,93, aumenta su valor para poder llegar a este punto, ¿sí? Que es la misma cota que tiene en este punto. Es decir, la energía mínima se mantiene, igual que la energía total. En la sección D, el flujo de aproximación es subcrítico, es decir, la energía en A es mayor que la energía mínima en B. Por lo tanto, la energía en B debe ser igual a la energía en A. La energía en este punto, como no hay variaciones del ancho del canal y no hay pérdidas, debe ser igual a esta misma línea de energía. Por lo que la altura en B es igual a 3 metros, igual a la altura en A. En la sección D, la energía en D va a ser igual a la energía en A, pero ahora le voy a sumar la altura del escalón. ¿Por qué? Porque la energía se conserva, la energía no hay pérdidas, entonces para que alcance la energía total debe ser la energía en A, que es 3,57, más 0,60 que es el escalón, y eso me da 4,17 metros. Entonces, 4,17 metros, que es la energía en D, igual a la altura en D, más el caudal unitario al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la altura al cuadrado. Entonces, sustituyendo valores, me queda que 81,815 por y sub al cuadrado igual a 19,62 y sub al cubo más 177,689. Es decir, ordeno esta expresión y trato de llevarlo a valores a una fórmula que me quede una ecuación de tercer orden. Entonces, solucionando este sistema de ecuaciones, esta ecuación de tercer grado, me queda que y sub 1 igual a 1 menos 1,29, y sub 2 igual a 2,08 metros, y sub 3 igual a 3,37. Observamos que hay dos valores positivos y hay un valor negativo. Este valor negativo lo desechamos y tomamos en cuenta estos dos valores. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener en este canal una altura de 2,08 metros, o puedo tener 3,37 metros. Por tanteo obtengo que y sub d, el valor que voy a utilizar es 3,37. Ahora, ¿por qué utilizo 3,37? Porque esta altura me va a representar el flujo subcrítico, mientras que esta altura me va a representar el flujo supercrítico.
Entonces, si observamos el flujo en la entrada, el flujo es subcrítico. 3 metros es subcrítico. Esta altura es mayor que la altura de la entrada y por lo tanto me garantiza que el flujo es subcrítico. ¿Cómo lo puedo determinar? A través del número de flujo. ¿Por qué? Porque conozco la altura y conozco la velocidad. Entonces yo aplicando la fórmula del número de flujo puedo determinar cuál es la de estas dos, cuál debo seleccionar. Entonces, la altura en D va a ser igual a 3,37 metros. ¿Por qué? Porque el flujo aquí es subcrítico y aquí se mantiene el flujo subcrítico. Entonces, esta es la figura final que me queda de esta expresión. Fíjense, aquí hay una pérdida o sea, la diferencia de energía entre la energía mínima y la energía total es de 0,23 metros. Si eliminamos el escalón, tenemos que la energía en A es menor que la energía mínima en D. Es decir, al eliminar aquí, la energía en A me queda 3,57. Por lo tanto, para que ese flujo pueda circular, él necesita tener una energía de 3,94 metros. Debe ser igual a la energía de la salida. Recuerda que la energía en A inicialmente era 3,57 metros, que es mucho menor que 3,94. Entonces, cuando yo elimino el escalón, para que el fluido pueda circular, necesita esta energía. Entonces la trasladamos a este punto. Es decir, la energía en A debe ser igual a 3,94 metros, que es la energía en B. Las profundidades en A y D del mismo ancho son iguales. Entonces la energía mínima va a ser igual a Y sub A más el caudal unitario al cuadrado sobre veces la gravedad por Y sub A al cuadrado. Y eso va a ser igual a la energía de 3,94. De aquí yo puedo despejar el valor de Y sub A, multiplico todo por Y sub A al cuadrado y me queda una ecuación cúbica. Y de ahí, solucionando esa ecuación de tercer orden, me queda que Y sub 1 es igual a menos 1,02 metros, Y sub 2 es igual a 1,42 metros y Y sub 3 es igual a 3,53 metros. Este valor lo descarto, ¿sí? Porque es negativo. Y me quedan los dos valores positivos. Ahora, ¿cuál de ellos voy a tomar? Voy a ubicar el valor para el tipo de flujo que tengo en la salida. Es decir, si tengo en la salida flujo uniforme, aquí se está produciendo un remanso, entonces el flujo aquí es uniforme. Entonces el valor que yo debo obtener es 3,53 metros. Descarto 1,42 porque es flujo supercrítico y ese no está ocurriendo en la salida. Entonces, Y sub A es igual a Y sub B es igual a 3,53 metros. El flujo subcrítico. En la sección D, el ancho mínimo que se requiere en D para que no exista remanso cuando el fondo es plano es aquel que garantiza que la energía en A es igual a la energía en D, sea la correspondiente a Y igual a 3 metros de profundidad del flujo de aproximación, es decir, 3,57 metros. Entonces, si la energía mínima que yo necesito garantizar es 3,57, entonces Y crítico en D es igual a 2/3 de la energía mínima, igual a 0,67 por 3,57, me da 2,38. Por lo que la Y crítica en D va a ser igual a la raíz cúbica del caudal sobre el ancho al cuadrado sobre 9,81. Como estoy buscando cuál es el ancho que necesito, eso me queda igual a 2, eso va a ser igual a 2,38, que es la altura crítica. De aquí despejo el ancho y me queda que el ancho va a ser igual a 3,48 metros. ¿Qué significa eso? Si el fondo fuera plano sin escalón, todo ancho menor que 3,48 metros produciría remanso. Todo ancho mayor que 3,48 metros no lo produce. Ahora, eso tiene una explicación muy lógica. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un ancho menor que 3,48, esto vamos a decir, muy angosto, el nivel del fluido crece, ¿sí? Y me ocasiona remanso acá, porque esta masa o este volumen y masa de acá, de flujo de agua, me represa esta agua y la deja quieta, la va dejando quieta en su superficie. Pero cuando el ancho es mucho mayor, el agua que está acá sale muy rápido. Entonces el volumen se desplaza de una manera brusca y por lo tanto no va a producir remanso.
Ejemplo, el agua fluye en un canal rectangular con una rata de flujo por unidad de ancho de 2,5 metros cúbicos por segundo por metro o 2,5 metros cuadrados por segundo. Me piden, dibuje el diagrama de energía específica para este flujo, determine las dos posibles profundidades de flujo, si la energía es 2,5. Entonces, aplicando la fórmula de la energía, tenemos esta expresión. Sustituimos los valores en la expresión y me queda que la energía es Y más 0,319 sobre Y cuadrado. Esto me queda, para graficarlo, puedo hacer una gráfica y determino el Y crítico, que es raíz cúbica de Q cuadrado sobre G, y eso me da 0,86 metros. Ese es el valor Y crítico. La energía mínima es 2/3 del 0,86, me da de Y crítico y 1,29 metros. Entonces, para la energía igual a 2,5 metros, sustituyendo este valor en la ecuación de energía, me queda esta expresión. Desarrollando, me queda que y al cubo menos 2,5 y cuadrado más 0,319 es igual a 0. Es decir, esta expresión la llevo a este valor. Entonces, las raíces de esos valores me dice que y1 igual a 2,45, y2 igual a 0,338 y y3 igual a menos 0,335. Cuando llega a dar un valor que me da un valor imaginario es porque el problema no tiene solución o cometí algún error en el cálculo de estos números de valores de las raíces que tiene esta ecuación. Por lo tanto, las alturas para esa energía son 2,45 metros y 0,338 metros. Es decir, 2,45 para flujo subcrítico y 0,338 para flujo supercrítico. Para graficar realizamos un cuadro de valores donde vamos a colocar altura 2, altura 1 y la energía, ¿sí? Reconocemos, vamos dándole valores a la energía y podemos, en esta expresión, podemos ir determinando cuáles son los valores de la altura que tenemos. Ejemplo, para 2,5 la altura es 0,388, la altura 2,45. Para 1,29 es 0,86, 1,29 es la altura crítica. Y así vamos determinando los valores respectivos. Damos valores ahí y calculamos los valores de Y1 y de Y2. Y graficamos la gráfica. Vamos a tener aquí 0,86, que es la altura crítica, me da la energía 1,29. Para 2,5 voy a tener dos valores, un valor de flujo supercrítico y un valor de flujo subcrítico. Ejemplo, el agua fluye en un canal rectangular con una rata de flujo por unidad de ancho de 10 metros cúbicos por segundo por metro. Cuando un tubo de pitot es colocado en el extremo derecho, el agua en el tubo alcanza un nivel de 3,3 metros, medido desde el pie del fondo del canal. Se pide determinar las dos posibles profundidades de flujo en el canal. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento del tubo de pitot, el cual se utiliza para medir la diferencia de presiones, diferencia de altura o altura hidráulica dentro de un canal o una tubería también. Entonces, tenemos en la posición 1 una velocidad 1 y una altura h. En la posición 2 tenemos también una velocidad y una profundidad. Y el nivel del fluido, cuando colocamos el tubo de pitot, alcanza desde el fondo del canal hasta esa superficie 3,3 metros. En base a eso vamos a solucionar a darle respuesta a los problemas, a las interrogantes que nos están planteando. Solución. Aplicando la ecuación de la energía y despreciando las pérdidas, tenemos que la energía en 1 es igual a la energía en 2, aplicando Bernoulli. Como Z1 igual a Z2, el nivel de referencia es el mismo, pero velocidad en 2 es igual a 0. ¿Por qué velocidad en 2 es igual a 0? Si observamos el tubo de pitot en la entrada, inicialmente él va a tener un movimiento hasta que alcanza la altura de los 330. Pero una vez que alcanza la altura de los 330, ya ese fluido en ese tubo no se mueve. No hay movimiento, por lo tanto la velocidad en 2 es igual a 0. La presión en 1 sobre el peso específico es igual a la altura hidráulica. La presión 2 sobre el peso específico es igual a 330 menos Y menos H. Es haciendo la diferencia. Es decir, la presión 2 sobre el peso específico es igual a la altura total, que es 330,
menos las y, que es la altura del fluido, menos h, que es la altura del punto 1. Sustituyendo estos valores me queda que h más b1 al cuadrado sobre 2 igual a 330 menos y menos h. Despejando me queda que velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces gravedad igual a 330 menos y. ¿Por qué? Porque este h que está acá con este h que está acá se cancelan. Y me queda todo en función de velocidades y de alturas. Por definición de gasto tenemos que velocidad es igual al caudal unitario entre la altura. Como es un canal rectangular, puedo aplicar esta fórmula. Si no fuera rectangular, no puedo aplicar esta fórmula. Entonces el caudal es un dato, es 10 metros cuadrados por segundo, lo dividido entre y. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación, me queda que el caudal al cuadrado sobre la gravedad es igual a 330 menos y. Despejando el valor de y, me queda una ecuación de tercer grado, y al cubo menos 330y cuadrado más 5097 igual a 0. Resolviendo me queda que y1 igual a menos 1,07, y2 igual a 2,45 3 metros, y y igual 3 igual a 1,96. Este valor lo anulamos y me quedan estos dos valores. Uno de esos valores para flujo subcrítico y el otro valor es para flujo subcrítico y flujo supercrítico. Planteando la ecuación de energía en función de y, tenemos que la energía es igual a la altura más la energía cinética al cuadrado sobre veces la gravedad. Sustituyendo en función del caudal unitario, me queda esta expresión. Despejando el valor de y crítico, igual a raíz cúbica de q al cuadrado sobre g, el caudal es 10, la gravedad es 981, y me queda que el y crítico es 2,17 metros. La energía mínima para esa altura crítica es 2 tercios de 2,17, 3,26 metros. Y la gráfica que nos están pidiendo es de esta manera. Graficamos aquí la altura y aquí en función de la energía. Este es el valor de y crítico, la energía mínima. Y para 330 vamos a tener un valor de 1,926, que es el valor de flujo supercrítico, y 2,453, que es el valor de flujo subcrítico. Ejemplo. El agua fluye en un canal rectangular de ancho 1,5 metros con una rata de flujo de 0,85 metros cúbicos por segundo y con una altura en el extremo agua arriba de 0,60. Determine la profundidad del flujo en la superficie de la sección 2 del canal. Dibuja el diagrama de energía con las profundidades alternas. Entonces, para este caso tenemos un canal, una sección, un corte del perfil. Y tenemos la sección 1 y sección 2. Vemos como aquí hay una elevación de 0,06 metros y me piden determinar la profundidad de flujo en la superficie de la sección 2. Es decir, este valor lo conozco, vale 1,5 metros, pero este valor es desconocido. El canal es rectangular, tiene un ancho de 1,5 metros y vamos a ver cómo lo solucionamos. Fíjense que el caudal es constante, el caudal que entra acá debe ser el mismo caudal que sale acá. Para este ejemplo vamos a aplicar Bernoulli en la sección 1 y sección 2, tomando en cuenta que la presión 1 y presión 2 es igual a 0, ya que están en contacto con la atmósfera. La altura en 1 es igual a y1 igual a 0,60 metros, la altura en 2 es igual a 0,60 metros más y2. La velocidad es caudal sobre el área, en la sección 1 eso me da 0,94 metros por segundo. La velocidad en 2 es caudal sobre área 2, 0,57 sobre y2. Acuérdense que y2 es la incógnita, es el valor que estamos buscando. Entonces se tiene que, igualando energías, la energía en 1 igual a la energía en 2, me queda del lado derecho todo en función de y2, multiplicando, resolviendo en función de y2, nos queda la siguiente expresión, de la cual podemos llegar a una ecuación de tercer orden y nos queda de esta manera. Para lo cual, resolviendo, nos queda que y2 igual a menos 0,15, y2 igual a 0,525 y y2 igual a 0,21. Es decir, este valor negativo lo descartamos y me queda un valor para flujo subcrítico y otro valor para flujo supercrítico. Entonces, el flujo, para verificar cuál es el valor que vamos a tomar, me queda que flujo 1 igual a velocidad 1 sobre raíz de g por y,
Sustituyendo valores me queda el flujo 1,038 menor que 1, el flujo subcrítico. Con eso verificamos lo que ya habíamos dicho, que el primer valor era para flujo subcrítico. Si Y2 es 0,21, me queda que B2 sobre G por Y2 me da 1,88 mayor que 1. Me da flujo supercrítico, ya lo habíamos verificado. Esta variación en altura no es posible ya que no existe un flujo, no existe un obstáculo para que se produzcan los cambios de tipo de flujo. Si Y2 es igual a 0,525, el tipo de flujo es subcrítico, por lo tanto Y2 es el valor que debemos tomar, 0,525, y por lo tanto Z2 es igual a 0,585 metros. El caudal unitario es caudal total sobre el ancho del canal, como es un canal rectangular, me da 0,57 metros cuadrados por segundo, Y crítico 0,32, la energía mínima es 3 medios del Y crítico, 1,82 metros. Graficamos y me queda la siguiente figura. Aquí está el Y crítico, aquí están los valores de 0,211 y 0,525. Con estos valores nosotros podemos determinar cuál es el valor de la energía, lo cual queda para que ustedes lo hagan en sus respectivos momentos. Aquí hay otro ejemplo muy similar a los anteriores, ¿sí? Para que ya está resuelto. Vamos a ir viendo cómo aplicamos las soluciones, aplicando Bernoulli, igualito el mismo procedimiento, velocidad caudal sobre área o caudal unitario sobre alturas. Me queda la velocidad 2 en función de Y2 y aplicando la ecuación de la energía nos queda esta expresión. Resolviendo, el Y crítico me queda 0,61, la energía mínima es 3 medios del Y crítico y por lo tanto la energía en 1 es 0,959 metros, la energía en 2 es igual a la energía en 1 menos 0,03, 0,929 y me queda esta gráfica. Si HL es igual a 0,06 metros, entonces la energía en 1 es 0,959 metros, por lo tanto la energía en 2 va a ser igual a la energía en 1 menos 0,06. La energía en 2 es menor que la energía mínima. Este tipo de flujo no es posible para una pérdida de 0,06 metros para los valores dados de Q y de Y es 1, ya que no existiría movimiento en el flujo. Observen esto, muy importante, ya que la energía 2 cae fuera, o sea, está fuera del rango de la energía mínima. Por lo tanto, ese flujo no puede ocurrir. Este es un ejemplo muy similar, ¿sí? Me piden fluye agua en un canal rectangular de ancho B, una profundidad inicial de 0,60, Y1 vale 0,60, la velocidad es 365 metros por segundo. Y me piden determinar la profundidad de agua abajo, es decir, me piden determinar Y2. Además me piden repetir el problema si la profundidad inicial se mantiene, pero la velocidad cambia de 1,8 metros por segundo. Es muy similar a los ejemplos que hemos visto, o sea, aplicando conservación de energía. El caudal 1 igual al caudal 2, ok, despejando la velocidad en 2 de esta expresión, me queda igual a B1 por Y1 sobre Y2. Todo me queda en función de Y2, sustituyendo en la ecuación de la energía, me queda todo en función de Y2. Me queda una ecuación cúbica y estos son los valores que voy a obtener. Este valor lo descartamos, Y2 0,59 igual a 0,60 más o menos, Y2 igual a 1,063. El primer valor se descarta por ser negativo, el segundo valor no varía en nada la profundidad y el tercer valor se produce un incremento de la profundidad. Si la velocidad de 1 es 1,80 metros por segundo, entonces la velocidad en 2 es V1 por Y1 sobre Y2. Me queda todo en función de Y2, sustituyendo en la 1 me queda esta expresión. Y resolviendo me queda que Y2 igual a menos 0,24, Y2 igual a 0,59 más o menos 0,60 y Y2 igual a 0,40. El primer valor se descarta por ser negativo, el segundo valor no varía en nada la profundidad y el tercer valor se produce un decrecimiento de la profundidad.